Esta es la última intervención del panel. Creo que todos ustedes conocen a Carlos Sánchez Berzaín. Carlos es abogado, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Bolivia. Ha sido varias veces ministro y su último cargo fue ministro de la Gobernación de la presidencia del presidente Sánchez de Lozada, que derrocó precisamente Evo Morales. Y desde entonces Carlos se ha dedicado a la defensa de la Constitución boliviana y a la defensa de la democracia en su país. Carlos. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, después del recorrido que hemos escuchado de la utilización política de la justicia en la Argentina, en Venezuela y en Ecuador, hablar de Bolivia es delicado. Es delicado primero porque si una característica tiene mi país es que siendo uno de los escenarios de las más graves violaciones a la democracia, al sistema de justicia y a los derechos humanos en América Latina, está permanentemente ignorado y más bien es conocido por una serie de noticias pintorescas que aparecen por las citas o las malas opiniones que las autoridades actuales del país emiten. En todo caso, yo quiero enfocar este tema de la utilización política de la justicia en Bolivia, empezando por repetir los principios elementales que todo sistema de justicia contemporánea debería tener en Bolivia, en cualquiera de los países citados, y que hacen a la civilización contemporánea. La presunción de inocencia, la no retroactividad de la ley, la existencia de juez natural, que quiere decir que uno cuando sea juzgado debe ser juzgado por un juez preexistente, la igualdad jurídica de las partes, el que acusa, como el caso del presidente Correa o el presidente Chávez y las personas que son acusadas, el debido proceso, que es el conjunto de garantías que tiene que tener cualquier enjuiciamiento, la imparcialidad del juez y en todo ese contexto la seguridad jurídica. Todos estos enunciados son además parte de los derechos fundamentales del ser humano, son derechos humanos. Y es precisamente este conjunto de principios los que el gobierno de Bolivia actual y los gobiernos del denominado Acuerdo del ALBA o socialismo del siglo XXI han sistemáticamente destrozado e ignoran sistemáticamente, porque a partir de esa violación de los principios elementales de la justicia han construido sistemas para que la justicia se vuelva una herramienta más del manejo político para neutralizar, para amedrentar, para perseguir y hasta para eliminar a los adversarios políticos que se les pueden presentar. En Bolivia se podía alegar la violación de estos derechos humanos a través de casos, de imágenes, hacer planteamientos de hecho para acreditar que esto estaba pasando. Pero esa etapa ya ha sido superada en mi país. Las cosas que ustedes han escuchado de la Argentina, de Venezuela y del Ecuador existen en Bolivia, por decenas, por centenas. Pero la violación a estos principios fundamentales y a los derechos humanos está escrita en las leyes que el gobierno boliviano de Evo Morales emite. La Constitución Política del Estado de Evo Morales, en el artículo 123, dice: a tiempo de proclamar el principio de irretroactividad de las leyes, se prevé excepcionalmente que se aplicará la retroactividad de la ley en materia de corrupción para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado. O sea, la Constitución está diciendo que hay retroactividad de la ley cuando una persona que no sea del agrado del gobierno pueda ser acusada de haber cometido o como funcionario público o como particular delitos que sean de materia de corrupción. Pero además de eso, emiten una ley que es la ley 04 de este nuevo régimen, la cuarta ley del nuevo Estado que han creado, el Estado plurinacional, plurinominal, la República Plurinominal de Bolivia, que dispone la aplicación retroactiva de las normas previstas por el artículo 25, numerales 2 y 3, que al crear los tipos penales de enriquecimiento ilícito y el enriquecimiento ilícito de particulares, hace que esa retroactividad sea presumida. Esta misma disposición legal, la ley de lucha contra la corrupción la llaman,
presume la culpabilidad de la gente que haya cumplido estas funciones. O sea, que lo que el gobierno de Bolivia hace es que cualquier ciudadano que sea de su desagrado político puede ser acusado retroactivamente de un hecho que no era delito en el momento adecuado y no necesita presumir la inocencia porque se está presumiendo la culpabilidad por la ley. Conclusión, la violación de los derechos humanos en Bolivia y el fundamento legal, entre comillas, para la utilización política de la justicia está en las leyes. La violación de los derechos humanos en Bolivia no es una cuestión de hecho, es de puro derecho, como sucede en Cuba y en los países totalitarios, donde de solo leer la ley, la gente sabe que eso es algo que está violentando cualquier principio legal, humano y de equidad o de justicia. ¿Cómo ha sucedido este proceso del uso político de la justicia en Bolivia? Ha sido un proceso de institucionalización. Ha empezado primero con la satanización de los políticos tradicionales con gran entusiasmo de la opinión pública y de la prensa, sin saber esa opinión pública y esa prensa que después iban a ser víctimas del fenómeno que habían puesto a correr. Intimidación, persecución y represión y mecanismos de acusar al adversario político fundamentalmente, después entrarían empresarios, después entrarían aliados políticos, después entrarían periodistas, después entrarían abogados, después entraría la Iglesia Católica y otras instituciones, acusar a esa gente de la comisión de delitos típicos que son excretables por la opinión pública y que tienen como objetivo fundamental el asesinato de la reputación del individuo ante la opinión pública nacional e internacional. Esos delitos son genocidio, terrorismo y corrupción. El que no ha matado ha sido un terrorista y el que no está en esas dos figuras es un ladrón. Y como estos son delitos que atraen mucho la opinión pública, a partir de esa situación, cambio a la constitución política del Estado, por el mecanismo de Venezuela, por el mecanismo del Ecuador, con los mismos pseudo-constitucionalistas de la Universidad de Valencia, para quienes la constitución política del Estado es una ley ordinaria más que el pueblo puede cambiar cuando quiera, o sea que la garantía y la seguridad jurídica han desaparecido, y el establecimiento de principios como el que he señalado del artículo 123 de la Constitución de Evo Morales. El proceso de institucionalización del uso político se hace para que el pueblo, para que la gente primero se asuste. El miedo, la intimidación es un elemento importante de estos gobiernos. Y para que haya miedo tiene que haber ejemplo. Hay que sentarle la mano a dirigentes políticos, a opositores, a empresarios renuentes, a abogados que patrocinan a esta gente, a periodistas que escriben por esos hechos. Y eso ha pasado y pasa en Bolivia y lamentablemente no se sabe, como gracias a Dios se puede saber en casos como los que hemos escuchado de Ecuador, en el caso de Emilio Palacios, El Universo, de Juan Carlos Calderón, o en casos de Venezuela que defiende el doctor aquí presente. La persecución y la represión política son el objetivo de este proceso de utilización política. Pero además hay un objetivo evidente, que es el encubrimiento de los crímenes del propio gobierno. Y para eso hay un ejemplo que es fundamental en el caso de Bolivia, y es que el año 2003, octubre 17, se produce el derrocamiento del presidente constitucional de la República. Uno de los cabecillas del derrocamiento, Evo Morales. A las pocas semanas de que se derroca al presidente, ese acuerdo con el presidente sucesor hace que Carlos Mesa firme un decreto de amnistía para los sectores sociales que atacaron al gobierno. O sea, todo lo que fue la subversión y la conspiración tiene una amnistía. Y al propio tiempo se inician juicios de responsabilidades contra el presidente, su gabinete y el alto mando militar que estaban cumpliendo la Constitución y la ley. Resultado, después de rechazar informes fiscales donde se decía que no había materia justiciable para ese proceso, que no podía haber una amnistía a medias para los que atacaron el orden público y no para los que lo defendieron, porque eso deja al juicio sin la mitad de los testigos, acusadores o acusados, que
los fiscales que hicieron ese tipo de informes fueron destituidos. Cambiar el fiscal general, derrocar y enjuiciar a casi todo el Tribunal Constitucional y acabar con la Corte Suprema de Justicia para crear un sistema propio, han logrado el año pasado condenar a 15 y 10 años de cárcel al alto mando militar de Bolivia, incorporando 5 generales bolivianos a la lista de presos políticos de gobernadores, alcaldes, dirigentes cívicos y campesinos que ya están presos en Bolivia. O sea, la intimidación, la persecución no son los elementos únicos que políticamente le generan un beneficio al régimen, encubren sus crímenes, porque si ese proceso se juzgaría adecuadamente, Evo Morales tendría que estar en la cárcel como conspirador y destrozador de la democracia boliviana, y gran parte de su gabinete, incluido su vicepresidente, estarían acompañándolo por haber cometido delitos no solamente de terrorismo, sino de asesinato y otros crímenes contra el pueblo boliviano. Encubren sus crímenes y al propio tiempo genera un elemento adicional que es corrupción, porque en la dinámica del miedo extorsionan a la gente. Hay decenas de empresarios y ciudadanos bolivianos pagando cuota de sobrevivencia a los fiscales del gobierno de Evo Morales para ser menos perseguidos, no ser perseguidos, o para que no les metan a la familia o a los socios en los procesos que organizan, ya sea por genocidio, terrorismo o corrupción, con estas leyes que ellos han creado. Los casos son decenas de casos, además del juicio de responsabilidades que he mencionado, están los juicios contra el ex gobernador de Cochabamba, hoy día exiliado en Washington, está el juicio contra el ex gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, hoy preso político en la cárcel de alta seguridad de Chonchocoro de La Paz desde el año 2008, que fue apresado en su oficina de gobernación y trasladado a La Paz, nunca fue destituido, gobernador legalmente elegido. Está el caso del gobernador de Tarija, hoy día exiliado en el Paraguay. Está el caso de la gobernadora de Chuquisaca, hoy día con libertad provisional en Bolivia. Está el caso del gobernador del Beni, hoy día con libertad, con detención domiciliaria en su casa en el Beni. Está el caso de empresarios bolivianos que, acusados de terrorismo por una masacre que el gobierno produce en la ciudad de Santa Cruz, han tenido que salir de Bolivia, como el caso del señor Marinkovic y el defensor de los derechos humanos y presidente de la Fundación para los Derechos Humanos en Bolivia, el doctor Hugo Achá. Hay una cantidad de procesos que hacen que hoy día Bolivia tenga presos políticos, más de una docena, incluidos los 5 generales del alto mando militar democrático del año 2003, los generales Roberto Claros, Osvaldo Quiroga, Luis Alberto Aranda, Gonzalo Rocabado y el general Juan Belis Herrera, presos en una cárcel común de alta seguridad. Generales de la democracia, no es una dictadura, no estamos hablando de... Era gente que estaba en su mando, en su posición militar, cuando cambió y llegó un gobierno y que tuvo que ser el mando porque estaban ahí. Exiliados y refugiados políticos en Estados Unidos, en Paraguay, en el Perú, en el Brasil, en España, y todavía le siguen llamando democracia a un país que tiene presos, perseguidos y exiliados políticos. Y un sistema de justicia además que sigue funcionando, que sigue amenazando y que, como ustedes van a ver, además de producir toda esta situación, produce los elementos suficientes para una cosa que todos los oradores han mencionado y en la que yo quiero insistir: el asesinato de la reputación de las personas. Porque cuando Correa le dedica horas de cadenas a Emilio Palacios, al Universo, a Juan Carlos Calderón o a su socio Cristian, o a la persona que se le ponga al frente, empresario, político, diputado, lo que fuera, lo que está buscando es que el pueblo del Ecuador, por repetición, por propaganda y por lo que sea, entienda que la causa justa está de parte del gobierno y que la gente que he mencionado son criminales, son plagiadores, son calumniadores, son difamadores a los que hay que castigar. Y fracasa eso porque se topa con la prensa, en el caso del Universo y en el caso del Gran Hermano, en el caso del libro de Calderón. Pero así como hay estos 2 fracasos en los que incurre Correa en el Ecuador,
ustedes se pueden poner a pensar cuántos casos les han salido exitosos en el mismo Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, en la Argentina y en otros países. Yo les diría que por estos 2 casos de éxito en la resistencia y en la defensa de la dignidad de los periodistas, hay decenas o centenas de casos de ciudadanos comunes, de políticos, de abogados, de profesionales que han sido condenados y en cuya culpabilidad de repente nosotros creemos, y que son el resultado nada más de la creación de un sistema jurídico que empieza con la reforma de la Constitución y que después es acompañado de un conjunto de leyes especiales y específicas que crea una nueva legalidad que no es lícita y que no es legítima. Y no es lícita y no es legítima porque lícito es lo justo, lo permitido, lo que está de acuerdo a la justicia. Y ellos crean un sistema judicial para oprimir a los ciudadanos, para que el miedo sea el que gobierne y para consolidar un sistema en el que, lejos de que exista equilibrio o control o balance de poderes como establece la propia convención, la Carta Democrática Interamericana, lo que hace es crear una subordinación y un control de todos los poderes del Estado de parte de un autócrata, de un tirano, de un dictador, de un sistema que ya no es democrático. Conclusión, la utilización política de la justicia en Bolivia y en los otros países es solamente un indicador más de que en esos países ya no existe democracia. La pregunta es ¿por qué en esas condiciones la comunidad internacional sigue manteniendo la hipócrita posición de aceptar como democracias a países como Bolivia, como el Ecuador o como Venezuela, donde no se respetan los derechos humanos, donde no hay división de poderes, donde no hay ninguna posibilidad de defensa del ciudadano común frente al atropello jurídico y judicial de las autoridades políticas y donde además hay decenas de casos demostrados de ese tipo de violaciones acreditados con presos políticos, con exiliados políticos y con perseguidos políticos en todos los países. Yo termino esta exposición diciéndoles que este Estado plurinominal, donde está el territorio donde antes existió Bolivia, no es la Bolivia que todos ustedes han conocido. Este es un país intervenido, que es parte de un proyecto transnacional formado por el eje Caracas-La Habana, por la Cuba de los Castro y la Venezuela de Chávez, que se ha extendido a esos espacios territoriales donde ha aplicado lo que aquí se ha dicho es una franquicia, que no es otra cosa que una cartilla de ejecución de un proceso de dominación, amedrentamiento de las poblaciones y consecución del poder total. Pero también les digo que esos procesos están decaídos, porque se han topado con algo que es muy importante. Para el control total el establecimiento total de una dictadura y el control total del poder, se necesitan por lo menos 5 elementos. Controlar el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y formalmente controlan los 3 poderes. Controlar la prensa, han logrado niveles de control muy importantes. Se han apoderado de medios de comunicación, a la buena o a la mala, han sometido a dueños de medios de comunicación, han comprado, como en mi país, como ha sucedido con el periódico La Razón y cadenas de televisión, medios de comunicación, o simplemente se han apropiado de medios de comunicación, como ha sucedido en el Ecuador, en Venezuela y en Bolivia, con canales de televisión, periódicos, radios, a través del control de las licencias, pero no han logrado controlar el último elemento que se llama opinión pública, que es el mecanismo que los está derrotando. Van de caída y van de caída porque la opinión pública está creciendo, los rechaza, y el proceso que ellos han utilizado repetidamente para consolidarse y para perpetuarse en el poder, que es el proceso electoral, un día les va a salir al revés, aunque ellos manejen el fraude. Porque es ese cansancio del ciudadano común, ese conocimiento de esta realidad, la que ha de hacer que países como los nuestros rescaten la democracia. Yo termino pidiendo que me regalen 50 o 60 segundos para ver al magistrado más importante del Tribunal Constitucional de Bolivia, que también es un tribunal elegido, como ha pasado en el Ecuador, como tratan de hacer en Venezuela,
la nueva Corte Suprema, el nuevo Tribunal Constitucional, que es el equivalente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y vean ustedes cómo hace él para juzgar, fundado en la sabiduría milenaria de la hoja de coca. El día de ayer nosotros, bueno, hemos cumplido con nuestra tradición. En este caso la coca es un patrimonio cultural y como tal nosotros, el Tribunal Constitucional en pleno, hemos estado en el acto ceremonial de Acullico a mediodía y bueno, toda vez que también en este caso, bueno, la coca como tal en su parte natural está constitucionalizada y por lo tanto no es tanto, yo diría, quizá apoyo al presidente, sino que un apoyo, una defensa y una protección quizá a nuestro patrimonio cultural como el ajo de coca. En ese sentido sí hemos estado acullicando acá el día de ayer. Doctor, en este sentido ya ha habido repercusiones a nivel nacional de parte de la oposición y otros sectores que han calificado de manera textual al Tribunal Constitucional como sinvergüenzas por haber acullicado. Yo decía, el tema de la coca en su artículo 384 está constitucionalizado, es decir, es deber y obligación de todo boliviano que en su estado natural como es la coca, protegerla y por lo tanto también establece ese artículo como un patrimonio cultural. Entonces no creo que hayamos cometido ningún error, ninguna desliz, ningún delito, y es más, yo he jurado cumplir la Constitución y por lo tanto lo único que comento, ¿no?, que en los momentos, por ejemplo, de sueño tenemos que revisar los expedientes, yo acullico la coca. Y momentos en que, bueno, complejos que no se han llegado ya, bueno, tengo que consultar a la coca, yo consulto la coca. Para mí la hoja, además de lo que establece la Constitución, es un símbolo, digamos, una acción tutelar, en este caso puede ser un amparo constitucional. Entonces, bueno, aquí están las opciones A, B, entonces, bueno, entonces ahí se consulta la coca, por decir, bueno, vamos a fallar en sentido positivo o negativo de la parte impetrante, entonces, bueno, digamos que es la parte positivo o negativo, ¿no? Entonces acá en todo caso empezaremos, ¿no? Por ejemplo, aquí ya sale, la coca sale. Como verá, yo no he, en este caso la coca, esta, ¿no? Así dicta la sentencia en el Tribunal Constitucional. Es probable que esa sentencia sea más justa que si la decidiera por su cuenta. Por favor, acompáñenme a agradecerle a nuestros panelistas por la jornada de esta noche.